Hola, saludos para todos, bendiciones de Dios, gracias por estar aquí, gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuál iglesia fundó Cristo? Todos, y nos incluimos, siempre decimos o pensamos, esta es la iglesia verdadera. Hay iglesias que en una cuadra hay 2, 3, frente a una iglesia católica y una iglesia evangélica cristiana. Pregúnteles, vaya a ambos lados y pregunte, ¿cuál es la iglesia verdadera? Por supuesto, van a decir la mía. Yo debo decirles aquí, mis hermanos, el asunto no es que yo diga que mi iglesia es la iglesia verdadera. El detalle es que lo podamos probar con la palabra de Dios, que lo que creemos está aquí. De lo contrario, estamos hablando de nuestra propia cuenta o estamos sosteniendo y defendiendo ideas de una iglesia, pero no doctrinas de la palabra de Dios. Así que este es un tema que es muy importante porque hoy hay miles y miles de credos religiosos, cada uno con diferentes formas, cada uno dice esta es la verdad y tenemos algunos que dicen los que no están aquí y no vengan acá se van a perder. A ver, ahora vamos a analizar, por ejemplo, algún par de credos. Aquí vamos a la parte final analicemos el catolicismo, pero vamos a mirar 2 credos que dicen ser protestantes. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los amigos testigos de Jehová dicen que ellos son la verdad. Ellos tienen la verdad. Que ellos son parte del pueblo escogido de Dios y que tienen una misión especial. Y usted los ve todos los días, desde muy temprano, tocando las puertas. Ahora, cuando usted examina bien las creencias de los amigos de testigos de Jehová, encuentra que hay muchas inconsistencias. Ellos dicen ser testigos, pero de Jehová, el Dios verdadero, porque Jesús, el Señor Jesús, es un Dios, pero un Dios menor. Pero hay un problema aquí. Resulta de que en la Biblia, cuando encontramos aquí en Isaías 44, 43 y 44, en el 43 encontramos el texto que dice, vosotros sois mis testigos. Y vamos a mirar aquí algo que es bien interesante. 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahora, aquí debemos enfatizar algo. En el Antiguo Testamento y sobre todo en el libro del profeta Isaías hay muchas afirmaciones de un Dios, un verdadero Dios. ¿Cuál era el problema? Va a encontrar usted que en el problema era que habían muchos dioses, pero dioses falsos. Dioses por cantidades, pero falsos dioses hechos de madera, animales que se convirtieron en dioses, Dios de la prosperidad, el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad, el Dios de la cosecha. Todo tenía un Dios. Y aquí le está diciendo el Señor, no hay otro Dios. Pero hay un problema entonces cuando nos vamos a mirar el asunto de los testigos de Jehová en cuanto a qué ellos, de quiénes que ellos testifican. ¿Por qué? Porque yo encuentro en Hechos 1:8 que el Señor Jesús dice, vosotros sois mis testigos también. Aquí dice Jehová, vosotros sois mis testigos. Y en Hechos 1:8 dice que ustedes me serán testigos. ¿Cuál es el asunto aquí? Que hay que entender que el Jehová que está hablando aquí, en muchos casos es Jehová Jesús, porque el Padre es Jehová, Jesús es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová. Entonces, aquí el problema no es que Dios el Padre, que Dios el Hijo toma forma humana, que Dios Espíritu Santo está trabajando en cada corazón, en la conversión de las almas. Ese no es el problema, porque son Dios verdadero. Dios verdadero. El Padre es el Dios verdadero. El Señor Jesús es el Dios verdadero.
el Espíritu Santo es verdadero Dios. Por lo tanto, aquí no hay una contradicción. No estamos hablando de tres dioses falsos. Estamos hablando de tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y recuerde, verdadero. Verdadero. No hay contradicción. Por lo tanto, dice el versículo 6 del capítulo 44, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fíjense ustedes que aquí el que dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y luego dice, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Si usted nota el texto, aquí está hablando de dos Jehová. El Rey de Israel y Jehová el Redentor, nuestro Redentor. Entonces, el Redentor, que no es otro que el Señor Jesús, es Jehová también. Entonces, aquí para los testigos de Jehová tenemos una gran contradicción. Jesús no es un Dios menor, ni un Dios pequeño, ni un Dios que vino pues como un profeta, no. Él es verdadero Dios. Así que ahí tiene una igualdad con el Padre. Comparten esa igualdad. Podríamos extendernos un buen tramo hablando de algunos asuntos que tienen nuestros amigos testigos de Jehová que dejan mucho que desear y que prueba de que hay problemas para que ellos digan somos la iglesia verdadera. El punto más neurálgico para los amigos testigos de Jehová es que Jesucristo no es Dios. Y Jesucristo es Dios. Lo adoraron, será adorado, fue recibido en el cielo como Dios, fue adorado por los ángeles, Él es Dios. Vamos ahora con otro detalle, con otro credo. Los unicitarios, entre ellos los pentecostales. ¿Cuál es el caballito de batalla del unicitarismo? Ese es, que Jesús es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Que no hay tres personas, que es uno solo. Se conoce en muchos casos esto como el modalismo. Modalismo es que Jesús fue modo Hijo, pero antes era modo Padre. Y después de ser modo Hijo, se convirtió en modo Espíritu Santo, modalismo. Como podríamos decirlo en términos así muy castizos, mutar. ¿Qué es mutar? Cambiar de forma. Y para los unicitarios hubo un cambio de forma. Pero encontramos que el Hijo está en el Antiguo Testamento. Encontramos al Hijo representado en el ángel de Jehová, que es Dios Jesús, que fue adorado. Lo encontramos en Miguel. Y recuerden ustedes, ese nombre, Miguel, significa ¿quién como Dios? O sea, es Dios. Es Dios. Él es el que dice Daniel 12, 1 y 2, que se levantará, que habrá angustia, pero va a encontrar usted que ahí también hay resurrección. Resurrección de muertos. Cuando Miguel se levante, habrá una gran resurrección. Cuando Cristo, que es el mismo Miguel, se levante, 1 Tesalonicenses 4, habrá resurrección. Es un paralelismo entre estos dos personajes, digámoslo así. En el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, Miguel y Jesús, que es la misma persona. Entonces, ahora mis hermanos, aquí con esto del unicitarismo encontramos ese problema. ¿Cuál es el problema? El problema entendemos nosotros claramente aquí que es el asunto de entender cuando la Biblia se refiere a uno, ¿a qué se está refiriendo? Saben ustedes que los unicitarios, en este caso los pentecostales, aquí en Colombia se conoce como la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, todos han ido y tienen un grave problema con Deuteronomio 6.4. ¿Qué dice Deuteronomio 6.4? Dice, oye Israel, Jehová uno es. Y todos, usted vengo de que los pentecostales, los judíos, le sacan a usted ese texto. Ese texto que se conoce como el Shema. Ahora, es interesante aquí, mis hermanos, entender esto,
Y no es difícil de entenderlo cuando usted abre su corazón, permite que eso también le sea revelado. Cuando usted encuentra la unidad perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra uno en ese texto es una palabra que significa unidad. No uno de un solo ser, uno de unidad. Y lo podemos hacer entender cuando hablamos, por ejemplo, de la pareja. Una pareja que se casa, la Biblia dice, dejará al hombre, a padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán uno. Y usted encuentra eso en la iglesia. La iglesia, mis hermanos queridos, el pedido del Señor en Juan 17 es que sean uno. Y usted va a encontrar por lo menos 4 textos allí que dicen, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces fíjate que no somos uno, pero ¿qué es lo que el Señor quiere que logremos a través de la unidad? De lo que el Espíritu Santo quiere traer a la iglesia en unidad, que seamos uno, que creamos una misma cosa, que hablemos todos el mismo lenguaje, que seamos uno, que nos duelan las tragedias del otro, somos uno. Porque un cuerpo se duele. Cuando tú te lastimas una uña, todo tu cuerpo lo siente. Cuando uno de los miembros de la iglesia está sufriendo una calamidad por una enfermedad, la pérdida de un ser querido, cualquier situación nos debe de doler a todos porque somos uno. Y el Señor Jesús dice ahí en Juan 17, como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Cómo eran ellos uno? Perfectamente unidos. Eso no hay por qué. No hay por qué comenzar a buscarle por allá explicaciones a un asunto que está tan claro en la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, tenemos aquí por lo menos un examen a dos credos así rápidamente. Vamos ahora a analizar el asunto del catolicismo. En este punto, mis hermanos, aquí sí tenemos mucho de donde cortar. Yo lo siento, lo hago desde mi corazón. Si usted es católico, hermano mío, por favor, despierte. Si a algún credo, aunque podríamos hablar de otros credos también realmente terribles, salidos totalmente de lo que es la Biblia. Pero si un credo muy común en Colombia es realmente cuestionable, es el credo católico. A mí me da pena tenerlo que decir, pero no podemos aquí ponernos con paños de agua tibia o con rodeos. Podríamos encontrar un sinnúmero de puntos para decirle a mis amigos católicos, qué pena, pero la Iglesia Católica jamás puede ser la Iglesia de Cristo. Cristo no fundó el catolicismo. Así los curas, el curo Toro, el Papa, el que sea diga, esta es la Iglesia verdadera, no hay otra porque esta la fundó Cristo. Eso está lejos de la verdad, supremamente lejos. Así que, mis hermanos, vamos a analizar algunos punticos, así muy, digamos, sin profundizar mucho. Primero, la jerarquía. Ustedes saben que en el catolicismo hay una jerarquía. ¿Quién es el jefe de la Iglesia Católica? El Papa. Y toman lo que se le dijo al apóstol Pedro, cuando el Señor le dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca fundaré mi iglesia. Entonces dicen, es que esa roca es Pedro. Y fíjense ustedes, una iglesia fundada, sustentada por un ser humano. Eso no puede ser. Podríamos nosotros extendernos hablando de lo que la Biblia dice en cuanto a quién es el fundamento de la iglesia. Dice Efesios 2:20 que el fundamento, la piedra del ángulo, la base, el cimiento, como lo querramos llamar, es Jesucristo, no Pedro, no el Papa, no en este caso, como a nosotros los adventistas del séptimo día, no el presidente de nuestra iglesia, no, él no es la última palabra, no es lo que él diga, no. Hay una iglesia organizada, un cuerpo organizado. Primer punto, no hay una jerarquía. No hay una jerarquía, aunque hay un orden al que todos aceptamos y al que todos nos sometemos. Hay un orden.
porque el pueblo de Dios no anda a la topa tolondra. Segundo, que fuera del catolicismo no hay salvación. Es como decir, solo los adventistas se van a salvar. Eso tampoco es así. Dios tiene pueblo en muchos lugares. Y yo recuerdo siempre en este tema lo que pasó con Elías. Cuando Elías estaba en esa cueva, el Señor se le aparece y le pregunta a Elías, Elías, ¿qué estás haciendo? Y Elías le dice, Señor, mire, mataron a todos tus profetas y no quedó sino yo. ¿Qué le dijo el Señor? Salga de ahí, Elías, porque tengo 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. 7,000, y Elías pensaba que estaba solo. El Señor tiene pueblo. Lógico, mis hermanos, que el Señor a ese pueblo le hará un llamado, que finalmente solo habrán 2 pueblos en el mundo, los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. No hay otra, no hay término medio. Vamos ahora con el asunto de la intercesión. El asunto de que hay santos que interceden, que san no sé qué. Cuando usted entra a los templos católicos y encuentra toda esa cantidad de santos representados por imágenes. Yo les pregunto a mis amigos católicos, muéstrenme en un texto donde la Biblia diga que los apóstoles, que los profetas andaban en procesiones detrás de una imagen. Muéstrenme donde Pedro, el que dicen los católicos que fue el primer papa, andaba detrás de una imagen, en una procesión, cargando una imagen. En ninguna parte. Si alguna cosa ellos estaban lejos de hacer, era tener imágenes. Totalmente lejos. La iglesia de Cristo no tiene imágenes. No tiene imágenes, por más que traten de mostrarnos que los querubines en el arca, que la serpiente de bronce. Eso no tiene nada que ver con el mandamiento, no te harás imágenes. Fueron asuntos que el Señor puso para dar una lección al pueblo. Eso pasó con la serpiente. La serpiente que luego se convirtió en un ídolo y que fue destruida. Porque todo lo que representa de alguna manera a Dios se convierte en un ídolo. Y los católicos dicen, no, nosotros no tenemos las imágenes para que las adoren, pero usted se para en la puerta de un templo católico y todo el que entra se inclina delante de esas imágenes. Las adora. Y así digan que no. Otro asunto intercesor aquí tiene que ver con María. María como una mujer que no tuvo pecado. Ese es otro gran error, otra gran mentira. Nadie en este mundo, ningún ser humano ha vivido o ha nacido sin pecado. Ninguno. El único que nació sin pecado fue el Señor Jesús. Pero María era una mujer pecadora. María necesitaba de un Salvador. Fue un instrumento que Dios eligió para que naciera de allí el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, como dijo el Bautista. Así que aquí no hay forma de que nosotros tengamos la más mínima idea de que María es corredentora, es intercesora y que María está para interceder ante el Señor por nosotros. Eso no está en ninguna parte. En ninguna parte. La Biblia inclusive deja como un secreto la muerte y sepultura de María. Todo lo que dice que María ascendió al cielo es un invento, pero eso no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. El último texto que nos habla de María está por ahí en Hechos capítulo 2. No había más, no hay más. En ninguna otra parte se habla de María, porque Apocalipsis 12 no está hablando de la Virgen María. Ese es otro error. Eso es otro error. No, ahí no habla de la Virgen María. Ahí habla de la iglesia. En este caso, el pueblo de Israel, de donde vino el Salvador, la iglesia que lo recibe, la iglesia que es la que huye al desierto por 1260 días o 1260 años. Así que no hay forma de mostrar eso en la Biblia. María no es mediadora, no es corredentora, no es intercesora de nada, no fue una mujer sin pecado.
Yo me hago una pregunta siempre, mis hermanos. ¿Por qué se han inventado el cuento de que María tuvo al Salvador y que siguió siendo virgen? ¿Dónde está el pecado de que ella haya tenido a nuestro Salvador como todas las mujeres tienen sus hijos? Yo no entiendo eso. No entiendo por qué han hecho de eso una especie de dogma, de doctrina, y que tienen que creer los creyentes que ella es virgen y que siguió siendo virgen. No entiendo por qué. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado? Entonces, ahí tenemos un punto realmente neurálgico en el asunto del catolicismo para todos mis amigos católicos. Hablemos de otro, salvación por obras. Ustedes saben que se hace mucho énfasis de la salvación por obras en la Iglesia Católica, que hay que hacer obras para salvarse. Ahora, ¿debemos hacer obras? Sí, lea Efesios 2:10. Cuando usted lea Efesios 2:8 y 9, no olvide leer el 10. En el 10 está que el Señor ha dejado obras para que nosotros andemos en ellas. Pero las obras de cualquier tipo que hacemos no son para salvarnos. Son obras que prueban que una persona, un cristiano, está siendo salvado por el Señor. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que dice Santiago. ¿Recuerdan ustedes las indulgencias? El que pagaba para ser perdonado. Otro asunto en contra de este credo. El bautismo de niños. En ninguna parte hay un versículo que diga que los niños, los bebés, se bautizan. En ninguna parte. La transustanciación, que es el asunto de la hostia y el vino, y que en la hostia y el vino es algo literal, que la hostia es carne y que el vino es sangre. Y de paso, vino que no se lo dan a los creyentes, vino que solo se lo toma el oficiante, en este caso, el llamado sacerdote. Y voy a terminar hablándole a ustedes de dos cosas fundamentales desfavorables en el catolicismo. La confesión de pecados a un hombre. ¿Dónde aparece un texto que diga que los apóstoles recibieron confesión de pecados? Ya que ellos dicen que son la iglesia, que sí que es la iglesia, que la fundó el Señor. ¿Dónde dice? Muéstreme en un texto donde Pedro, Juan, el mismo Pablo hubiese recibido confesión de pecados. No lo hay. Y termino preguntándoles a mis amigos católicos, ¿dónde está el sacerdocio que siguió? Recuerden, la ley del sacerdocio terminó. Ya no hay sacerdotes. El único sacerdote que nosotros aceptamos es nuestro Señor Jesús, que se conoce como el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, sin pecado, que intercede por nosotros en el santuario celestial. Estoy buscando aquí en Efesios un texto que quiero leerles. Y este texto, que lo leemos muchas veces, nos dice cómo constituyó el Señor la iglesia. ¿Cómo la constituyó? Fíjense ustedes cómo el Señor instituyó quienes iban a dirigir la iglesia. Efesios 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Dónde dice aquí sacerdotes o curas, como se hacen llamar? En ninguna parte. Sí que, mis hermanos, si algún credo que tenemos hoy por todo el mundo tiene cuestionamientos, es el credo católico. Por supuesto, no es el único credo que tiene muchas cosas extrañas y aberraciones. Hay otra cantidad de credos que se llaman ser cristianos, pero tienen muchas cosas que dejan mucho que desear. Y sobre todo que son extrabíblicas. Ahora, yo quiero hablarte un poquito, mis hermanos queridos, para terminar este video, acerca de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo puedo decirte, somos el pueblo de Dios.
Y eso lo decimos con frecuencia. Podemos probarlo. Tú puedes probar, mi hermano querido, que lo que crees está aquí, que el día de reposo es el sábado, que el día de reposo que la Iglesia Católica cambió de sábado para domingo y que los cristianos evangélicos lo aceptan. Y aquí voy a enviarle un mensajito a los unicitarios. Dicen que la Trinidad, que por supuesto no está en la Biblia, es un invento católico. Entonces, que Padre, Hijo y Espíritu Santo están en la Biblia, es que no solo están en Mateo 28, 19 y 20. No necesitamos Mateo 18, 19 y 20 para probar que existen como personas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No lo necesitamos, que fue el mandato del Señor para el bautismo. ¿Que por qué entonces hay tantos bautismos en el nombre de Jesús? El problema no era que no existiera el Padre o el Espíritu Santo. Si usted lee Hechos 8:16, había un problema con un bautismo que se había hecho solo en el nombre de Jesús y que los que lo recibieron no tenían el Espíritu Santo, ni siquiera sabían quién era el Espíritu Santo. Y yo me pregunto, ¿faltaba algo? Faltaba algo. Y dice luego allí que los apóstoles impusieron las manos. Entonces, hay muchas cosas aquí que no son consecuentes, mi querido hermano pentecostal unicitario. Porque si usted dice que el catolicismo se inventó esto de la Trinidad, entonces, ¿por qué usted no es consecuente y deja de guardar el domingo? Porque fue el catolicismo el que trasladó el día de reposo de sábado para domingo. Mi hermano y amigo querido, yo estoy hablando desde mi corazón, y si este video llega a alguien que cree en estas cosas, que el domingo es el día de reposo, que María es corredentora, que cree que los niños se bautizan, que cree que Jesús es un Dios menor, por favor, despierte. Y termino repitiendo, si el catolicismo se inventó la Trinidad, entonces el catolicismo se inventó el falso día de reposo domingo. Despierten, por favor. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho y sobre todo estos temas es para que alguno despierte. Despierte porque la salvación se puede perder por creer cosas que no son bíblicas. Que el Señor se desagrada cuando eso le desagrada que eso lo enseñan. Que Dios te bendiga, mi deseo.